En las comunidades indígenas la epidemia, a pesar de que puede ser posible que llegue después el problema, es necesario revisar cuáles son los posibles aspectos que sean críticos en una comunidad indígena. Hay algunas cosas que son positivas en el contexto indígena, si bien hay algunas otras que hacen o van a ser difícil su manejo, pero creo que es tiempo y es oportuno reconocer cuáles son esas condiciones. Uno, las comunidades indígenas son pequeñas, o sea, las comunidades indígenas, salvo algunas comunidades muy antiguas, pues no tienen tantos habitantes como en una ciudad. Y las recomendaciones que se hacen en todos los promocionales son de tipo familiar e individual. Quédate en tu casa, lávate las manos, quédate en un cuarto si tú estás con tu familia. Y esto en las comunidades indígenas es diferente, porque las comunidades indígenas funcionan como grupos comunitarios y las recomendaciones se toman en colectivos. Entonces, hay que hablar del manejo del agua en general, no de lávate las manos solo, porque sí es necesario lavarse las manos, pero por ejemplo, en este momento en Chiapas, donde ayer se anunció que una persona se suicidó por haber salido positivo, yo me explico cuál es la condición de estas familias que se han enterado. Uno, no saben que la enfermedad no necesariamente es mortal. Dos, no saben que esa enfermedad tiene un mecanismo de cuidado y de identificación de riesgos. O sea, no saben ciertas cosas y ocurre que caen en ideas de desesperanza y también de descontrol. Entonces, las recomendaciones que se tienen que dar dirigidas a comunidades indígenas tienen, por un lado, que ser muy claras en la información, y creo que en una comunidad hay que dar recomendaciones a los colectivos, porque no se puede manejar de la misma manera quédate en tu casa en una comunidad que en una ciudad. En términos generales, sí sienten miedo respecto de las condiciones de salud. Es muy importante incorporar a los médicos tradicionales, a curanderos, a doctores, a sanitarios, a parteras, para que se incorporen en la explicación de lo que es esta enfermedad, porque en realidad es una enfermedad que, tomando en consideración la situación de extrema pobreza y aislamiento que viven en estas comunidades, pues tienden a refugiarse en sus ideas religiosas, y muchas veces estas ideas no necesariamente son negativas, o sea, son ideas que conforman la ideología religiosa de las comunidades y que tiene que ver pues con la madre tierra y con el trato que se le ha dado a la naturaleza. Comunidades, en algunas se ha planteado un cerco sanitario como la primera opción, es decir, no dejar entrar a las personas mientras pasa el peligro. Y creo que ese tipo de cosas va a llegar un momento en que, independientemente de los cercos sanitarios que ellos han establecido, pues van a tener afectaciones en términos de la salud. Es importante prevenir, que las comunidades sepan que esto va a suceder independientemente de esos cordones sanitarios, y cómo proceder para hacer menos fuerte el impacto que la epidemia tenga en las pequeñas comunidades, a pesar de que las personas son pobres y tienen pocos recursos. Se maneja un dato en términos de lenguas que no es muy útil, porque se habla de 68 lenguas y 364 variantes dialectales. Pero estamos hablando que en aproximadamente 24 de los estados de la República existen
conglomerados, regiones, grupos indígenas.